Entonces, el tema de hoy es los decretos de Dios, que es el capítulo 2 del libro de Arthur W. Pink. Los decretos de Dios. ¿Qué entendemos por decretos, hermano? Primeramente, para poder continuar, definamos qué entendemos por decreto. ¿Quién tiene alguna idea de qué es un decreto? Algo dado por hecho. Algo dado por hecho. Se ha dicho que se ha establecido. Algo establecido. Un mandato, exactamente, sí. Por una ley, ok. Y en este caso entendemos que son los decretos de Dios. Los decretos de Dios son los planes eternos e inmutables de Dios por los cuales Él, justa, libre y soberanamente, antes de la creación de todas las cosas, determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede. Repito una vez más, los decretos de Dios son los planes eternos e inmutables de Dios por los cuales Él, justa, libre y soberanamente, antes de la creación de todas las cosas, determinó hacer que tuviera lugar todo lo que sucede. Ahora, hay que tener presente, cuando hablamos de los decretos de Dios, si se dan cuenta allí dice, entre paréntesis he puesto, el decreto de Dios. Tenemos que tener presente que para Dios solo es su decreto. No son sus decretos en pluralidad, sino que es un singular, es su decreto, ya que solo fue necesario un solo acto de su mente infinita, santa, sabia y perfecta para decretar su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras, tal como dice el autor A.W. Pink. Sin embargo, ya que nosotros somos seres finitos, no somos infinitos, ni tenemos mentes infinitas, sino que vamos conociendo la voluntad de Dios y sus decretos a medida que se nos son revelados a través de su palabra, de la creación. Entonces usamos la frase, los decretos de Dios, para hablar de este tema. Hay una corriente llamada teología abierta, la cual señala que los decretos de Dios son solamente la reacción de Dios a las cosas que ocurren. Esa es una falsa doctrina, claramente, que da a entender que Dios no conoce el futuro, sino que Él cambia sus planes dependiendo de las circunstancias o del llamado azar. Pero la verdad es, hermanos, que Dios conoce todas las cosas. Y Él conoce todas las cosas no solamente por su presencia, porque Él sabe lo que va a suceder, sino que Él sabe lo por venir, lo que va a suceder, porque Él ha decretado todas estas cosas soberanamente, que sucedan así. Si desean pueden abrir sus Biblias en Isaías 46, versos 9 y 11. Yo lo tengo ya aquí, lo voy a leer. Isaías 46, 9, 11. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hechos 15, versos del 13 al 18, dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre
dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, para Dios es su decreto. No es algo nuevo las cosas que suceden. En cambio, para nosotros sí. Mientras van ocurriendo las cosas, vamos aprendiendo más de Dios, de sus decretos. Algunas características, voy a escribir aquí, características son, algunas características de los decretos de Dios son que son eternos. Los decretos de Dios son eternos. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. 33:11. Salmos 33:11. Los decretos de Dios son eternos. Como ya mencioné antes, todos estos decretos fueron hechos en un momento por Dios. Por lo tanto, son eternos. No es la respuesta a las cosas que van sucediendo o al azar, sino que son eternos, como acabamos de leer en el Salmos 33:11. Efesios 3:8 al 11 dice, Efesios 3:8 al 11, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, eternos, bueno, Salmos 33:11 para los que quieran copiar allí. Dijimos Efesios 3:8 al 11. Y estas solamente son algunas de los versículos que están plasmadas en toda la Biblia. Perdón. Bueno, está bien ese. Está bien ese. Aquí está mal. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como hablaba el pastor Josué el día de hoy, incluso la salvación, Dios no espera que tú actúes para entonces Él decidir salvarte, sino que esto ha sido decretado ya desde los tiempos antiguos, antes de los tiempos de los siglos, como acabamos de leer en 2 de Timoteo 1, 8 y 9. El pensar que los decretos de Dios son temporales y no eternos es asumir que Dios en su sabiduría es limitado. Es asumir que Dios va aprendiendo poco a poco o dependiendo de las circunstancias. Y esto es una herejía total. No podemos aceptar de que Dios es el ser que va aprendiendo como nosotros que somos finitos, sino que el ser infinito lo sabe todo porque así Él lo ha decretado. Ahora, otra característica en cuanto a los decretos de Dios es que son sabios. O sea, todo sucede por una buena razón. Son sabios porque Él los ha decretado, por el puro afecto de su voluntad, porque Él es Dios.
Salmos 104, 24. Porque aún la creación habla de su poder. Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tu gloria. Salmos 104, 24. Otro versículo que apoya esto es Libro de Daniel, capítulo 4, verso 17. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 17 dice: La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El contexto de Daniel 4, 17 es sobre el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y pidió a Daniel la interpretación. Y después que el rey Nabucodonosor cuenta el sueño y al final de este sueño, él dice que un vigilante dijo lo siguiente: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Y los decretos de Dios son sabios y hay una razón para ellos. Y la razón que da aquí es para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y después sabemos lo que pasó con Nabucodonosor, ¿verdad? Que por haberse exaltado en su corazón y enorgullecido, el Señor lo humilló. Hechos 4, capítulo 4, versos 24 al 28, dice: ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aún, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue decretado por nuestro Señor Dios Todopoderoso. Esto había sido determinado, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 24 y 28. ¿Verdad? Hechos 24 al 28. Muchas de estas cosas, hermanos, ya lo sabemos, pero queremos recalcar que esto está en las Escrituras y es claro y está plasmado por todas las Escrituras. Otra característica de los decretos de Dios es que los decretos de Dios son libres. ¿Y qué quiero decir con libres? Pues que no hay nada que le impida hacer lo que Él quiere, ni tampoco hay nada que le haya influido a hacer lo que Él quiere. Sus decretos son libres. Isaías capítulo 40, versos 13 y 14. Versos 13 y 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Y 14, ¿verdad? Sí. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia?
Amén. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Sus decretos son libres. No hay nadie que le haya enseñado al Señor, ni que le haya dado consejo nuevo para que Él decida de acuerdo al consejo de otro ser. Son libres. Daniel 4:35, lo leo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Son libres. Hermanos, y como hablaba nuestro hermano Henry la semana pasada, aunque nosotros, por cuestiones del lenguaje, porque somos seres finitos, necesitamos no separar, pero poner como en primero, segundo o ordenar los decretos de Dios, la soberanía de Dios, la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Todos estos es un conjunto, es una sola cosa. No son partes de Dios. Todo esto es un todo de Dios. Entonces, aún en los textos que hemos hablado, vemos la soberanía de Dios, su presencia, su providencia, y todas estas cosas están unidas. Así que mientras vamos leyendo, hermanos, estos versículos, medite usted en todas estas cosas, en lo grande que es nuestro Dios. Seguimos. Son libres. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aún, hermanos, nosotros hemos sido predestinados porque Él así lo quiso, así le plació a Él hacerlo. Otra característica de los decretos de Dios, y como le digo, nosotros le ponemos eternos, sabios, libres, pero esto es un todo. Otra característica es que son incondicionales. Incondicionales. Y nos apoyamos en los versículos del capítulo 14 de Isaías, versículos 24 y 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré. Y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Los decretos de Dios son incondicionales. No cambian, no reaccionan a lo que sucede. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, no fue una sorpresa para Dios. Él ya había decretado todas las cosas. Y no es que Dios, pecaron, ahora tengo que cambiar mi plan que yo había tenido de ponerlos en el jardín del Edén y que lo labrasen y que estuviesen ahí por la eternidad. Pero ahora que pecaron, tengo que cambiar mis decretos. No, son incondicionales. Él dice, como leímos, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y esto es en cuanto a
otro tema, pero esto aplica a todo, hermano, a todos los decretos de Dios. Isaías 43:13. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 43:13. Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, aún antes de la creación, yo era, dice Jehová, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Como dice otro texto, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace maravillas. ¿Quién puede enfrentarse ante esa diestra? ¿Quién puede impedir, estorbar lo que Dios ha dicho que hará? Nadie. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sus decretos son incondicionales y Él decreta las cosas, cómo van a suceder, y aún en nuestra salvación Él decreta el medio por el cual seremos salvos, como acabamos de leer. Dice, volviendo a leer, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hermano, ¿usted entiende esto? Que usted ha sido escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otra característica de los decretos de Dios, y bueno, es el fin de sus decretos, es que es para su gloria. Lo voy a poner en mayúscula. Para su gloria. Isaías 48, versos 9 al 11 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mi nombre, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 48, 9 al 11. 48, 9 al 11. Del libro de Isaías. Sus decretos son para su gloria. Él había determinado no destruir totalmente a Israel, a Jerusalén, porque de allí vendría el Mesías, tal como Él lo había prometido, aquel cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. Este es el fin
Porque porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todo lo creado, todo lo decretado, todo lo hecho, Él lo hizo para su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El hecho de que nosotros hemos oído la palabra de Dios, la palabra de verdad, salud. El hecho de que el evangelio ha llegado a nosotros para salvación, el hecho aún de que hemos creído, lo cual es obra de Dios, y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, es no otra cosa que para la alabanza de su gloria. Él decretó todo esto para su gloria. Todo ha sido decretado por Dios. La creación del universo, Génesis capítulos 1 y 2. Las estaciones del año, Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así que no se aflija, hermanos, si los osos polares se están ahogando. Dios está en control de todo. Los límites de las naciones y el lugar de residencia del hombre. Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha decretado la duración de la vida humana. Job 14:5. Ciertamente sus días, hablando del hombre, están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. O sea, Dios los conoce. Te pusiste el límite, le pusiste el límite de los cuales no pasará. Y aún, hermanos, si usted cuando va a la playa, a veces nosotros estamos allí y damos por sentado de que el mar no nos va, ¿verdad?, a ahogar, que no se va a pasar de su lugar. Hermano, aún cuando vaya allí a la playa, mire la creación, observe la gloria de Dios y entienda que sus decretos están allí, que aún las olas no van a pasar de sus límites. Él ha decretado los gobernantes de las naciones. Daniel capítulo 4, 34 y 35, que ya lo hemos mencionado, creo. Mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esto fue después de la humillación que recibió Nabucodonosor. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, Él es Dios, Él es soberano, Él es el Rey. Y aún, hermanos, la muerte de un pequeño gorrión, de un pequeño pájaro, está en sus manos. Y aún la caída de tu cabello, así que no se preocupe, hermano, hermana. Cuando usted se peina y sale el montón de cabellos en el peine, y muchos dicen, ay, se me está cayendo el cabello. No se preocupe, aún eso está en las manos de Dios. Cuando el hermano se les está yendo los jugadores del estadio, no se preocupe, hermano. Mateo capítulo 10, 29, 30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo capítulo 10, versos 29 y 30.
Y aquí viene la polémica, creo. Aún el bien y el mal han sido decretados por Dios. Lamentaciones capítulo 3, versos 37 y 38. Lamentaciones capítulo 3, versos 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dice Lamentaciones 3. Job, capítulo 2, verso 10, y él dijo, en respuesta a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, porque aún al reconocer que tanto lo bueno como lo malo proviene de Dios, dice la Biblia que ni aún en esto pecó. Y hay muchos que pecan, y nos podemos incluir a veces cuando no entendíamos estas cosas, de que pensábamos que solo lo bueno proviene de Dios. Pero los desastres naturales y muchas otras cosas que suceden en el mundo, decimos, no, eso es por causa de la maldad. Eso fue obra del diablo. Pero aún todo esto está bajo los decretos de Dios. Ahora, si bien Dios ha decretado todo, sea grande o pequeño, sea bueno o sea malo, y aún el pecado, no confundamos sus decretos, hermanos, sobre el pecado, en que Él sea el autor del pecado. Esto tenemos que tenerlo claro, porque Dios no es el autor del pecado. Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hechos capítulo 2, verso 23, en el discurso de Pedro a los judíos que estaban presentes y a los prosélitos y a todos los otros que habían venido de diferentes lugares, hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pedro les dice, a Jesús, ustedes prendisteis, ustedes lo matasteis y lo crucificasteis, pero todo esto estaba determinado por el anticipado consejo y conocimiento de Dios. Hermanos, el hombre es el autor, el actor y responsable, si es que determinamos la palabra responsable aquí como quien da cuentas de su propio pecado. Santiago capítulo 1, verso 14 dice, es lo que le sigue de Santiago 1:13, que acabamos de leer, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ahora que sabemos que Dios ha decretado todas las cosas, pequeños, grandes, bueno o malo, no nos atrevamos, hermanos, a decir, bueno, yo pequé, pero eso ya estaba decretado por Dios, cosa que es así, pero no atribuyamos a Dios el pecado, nuestro pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Guardémonos, hermanos, de pensar así. Génesis capítulo 50, verso 20, otro ejemplo. José, cuando
después que se reencuentra con sus hermanos, después que trae a su familia a Egipto y están viviendo en la tierra de Gosén, y Jacob muere, sus hermanos, a pesar de que José ya los había perdonado, sus hermanos temen por su vida y piensan que ahora que el papá Jacob no está, que José ahora sí va a tomar venganza de ellos. Y ellos le dicen a José, nuestro padre antes de morir, por si acaso, él dijo que no nos hicieras mal. Y José responde, Génesis capítulo 50, versos 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Ellos pensaron mal contra José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Capítulos anteriores, José mismo también declara que no fueron ustedes los que me trajeron aquí a Egipto, sino que fue Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y qué conmigo? Estamos ahora en Cristo, ¿y qué conmigo? Con el mundo, Dios ha dicho que se arrepientan todos y crean en el Hijo. Esa es la orden. Pero ahora, ¿y qué conmigo? Pues primero, hermanos, recordemos que somos nuevas criaturas. Efesios capítulo 2, 4 y 10. Bueno, el pastor mencionó también 2 de Corintios 5, 17. Pero vamos a leer Efesios 2, versos 4 y 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Somos nuevas criaturas, hermanos. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora que somos salvos, el resultado son buenas obras, los cuales Dios ya había preparado de antemano, dice, desde antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que, recuerda también, hermano, de que si estamos en Cristo, todo está bien. No importa la situación en la que esté, en riqueza, en pobreza, en salud o enfermedad. Hermanos, si estamos en Cristo, estamos bien. Romanos capítulo 8, versos 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todas las características obran en nuestra salvación y en todo. Así que, hermanos, no dejemos tampoco de hacer aquello que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El contexto es la venida del Señor. Hermanos, Dios ha decretado todo. Dios ha planificado todo. ¿Y qué debemos de hacer? Pues animarnos unos a otros con lo que sabemos. Animarnos y edificarnos unos a otros
con la palabra de Dios, con el servicio a los hermanos. Aún, hermanos, su presencia aquí es edificante. La presencia de muchos hermanos que están enfermos nos edifican y nosotros también los edificamos a ellos. Marcos capítulo 16, 15 y 18 dice, esa es otra orden de nuestro Señor. Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, hermanos, es pura ignorancia de aquellos que creen que porque Dios ya ha decretado todas las cosas, ellos solo hay que quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Porque Dios, hermanos, sí ha determinado todas las cosas, pero también ha determinado los medios para que sucedan estas cosas. Y Él ha determinado quiénes van a ser salvos, y Él ha determinado que nosotros, los salvos, vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Hermanos, su sabiduría es infinita, es grandiosa. A nosotros, hermanos, nos queda el confiar, descansar en su palabra, en sus decretos. Hermanos, voy a usar esta palabra, sentarnos, hermanos, sí, seguir trabajando, seguir haciendo. Pero ante los decretos de Dios, hermanos, nos queda simplemente el asombrarnos ante su grandeza y su sabiduría. Y con esto voy concluyendo. Romanos capítulo 11, versos 30 a 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Hablando del pueblo de Israel, hablándonos a nosotros. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Hermano, la historia ha sido planeada de una forma tremenda, de una forma que uno se queda, wow, qué Dios más grande que tenemos, qué Dios más sabio, qué Dios más soberano, que decreta todas las cosas para su gloria. Porque aún la desobediencia de los israelitas y el que ahora los gentiles puedan creer, dice que todo esto ha sido hecho por Dios. Porque Dios sujetó al final a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y nos lleva a expresar las siguientes palabras en los siguientes versículos 33 al 36 del apóstol Pablo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Meditemos en estas cosas, hermanos, durante el día, durante la semana. Y hermano, lo que usted observe, lo que usted haga, su trabajo, en su hogar, cuando va a comprar, tengamos siempre en mente que todo está bajo control. Nada está fuera del control de Dios. Nada está fuera de los decretos de nuestro Dios. Amén.